Hola jóvenes de Tierra Deseable y todo aquel que se quiera unir a esta conversación, bienvenidos a nuestro podcast mensual que hemos denominado Tercer Espacio. Un tercer espacio es un lugar donde se puede conversar con libertad. Un lugar no institucional, sin jerarquías, sin estructuras, sin agendas. Un lugar simplemente para compartir desde lo humano. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a tener una conversación. Tengo un invitado muy especial, un amigo, un hermano. Morix, ¿cómo estás? Bien, Dani, ¿cómo vas? Un saludo a todos aquellos que se conectan y que están participando de este podcast, ¿verdad? De este tercer espacio. Bueno, gracias por invitarme. Gracias por traerme a fusilarme a este lugar. A ti, gracias por venir. Tenemos preguntas, tenemos anécdotas. Vamos a ver hasta dónde nos da la pita para conversar. Bueno, el tema de esta mañana, de este día, va a ser cómo estudiar la Biblia. Muchos jóvenes nos preguntan cómo estudiar la Biblia, otros jóvenes nos dicen cómo estudiar la Biblia, pero en cualquiera de los dos casos hay que preguntarnos. ¿Qué pasa con la Biblia? ¿Cómo podemos acercarnos a ella? Es imprescindible la presencia de la Biblia en la vida del cristiano. Quiero preguntarte, ¿por qué tendríamos nosotros que estudiar la Biblia? Pues primero porque es un mandato de Dios, ¿no? Y es la única forma en que podemos relacionarnos con Dios, que podemos conocer a Dios, que podemos conocer a Jesús, que podemos conocer el plan de salvación que el Señor trajo, ¿no? Poder entender por qué Cristo murió, sí, porque resucitó, qué era lo que saben las Escrituras en el Antiguo Testamento, qué dicen las Escrituras acerca de Jesús, qué dejó Jesús para nosotros. Todo eso está en las Escrituras. Entonces, el estudiar la Escritura es fundamental para todo el que se llame cristiano. No necesariamente tiene que tener un llamado para estudiar, escudriñar las Escrituras. Así que estudiar la Biblia es un mandato que Dios dejó. Y Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. De acuerdo. Y cuando nos acercamos a ellas, terminamos conociendo, alguien dijo alguna vez, tú te acercas a la palabra de Dios y terminas conociendo al Dios de la palabra. Entonces también es un acto de amor, es un acto de devoción a Dios, acercarnos y conocerlo a Él. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, es una pasión y es algo que debe nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Debe haber una actitud correcta, debe haber una disposición y debe haber disciplina para hacerlo. De acuerdo. Y hasta ahí suena muy inspirador, muy romántico, muy bonito, pero la realidad es que mucha gente no lee la Biblia. Cristianos que llevan años en la iglesia no leen la Biblia. ¿Por qué? Sí, desafortunadamente se habla que antes de la Reforma la gente no leía la Biblia porque no la tenía. Una vez con la Reforma, algo importante que trajo la Reforma fue que se empezó a imprimir la Biblia, ¿no? Y se empezó a entregar la Biblia. Mucha gente la tiene como algo de, bueno, vamos a tener la Biblia, Salmo 91 y todo ese rollo muy religioso, ¿verdad? Para que no se nos entren los ladrones. Pero realmente el ir a la Biblia, el escudriñar la Biblia es vida. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos habla, Él está hablando directamente a los corazones de nosotros, cuando abrimos las Escrituras. Entonces muchos jóvenes o mucha gente dice, es que yo quiero que Dios me hable. Bueno, pues abre la Escritura para que Dios te hable, no hay otra forma. De acuerdo, sí, la vieja idea de no escucho a Dios, Dios está callado. Abre la Biblia y te habla. No quiero escucharlo audiblemente, dijo alguien, léala en voz alta y es suficiente, ¿verdad? Sí, ahora hoy hay muchas herramientas, ¿no? Tienes la Biblia en audio, tienes la Biblia en video, tienes la Biblia, puedes ir manejando y escuchando la Biblia, puedes estar trabajando y escuchando la Biblia. Tiene muchas herramientas que no habían anteriormente, ¿no? De acuerdo. Hay un número de excusas que las personas presentan para no estudiar la Biblia. Cuando les preguntas, cuando los invitas, los desafías a engancharse con la Biblia, suelen sacar distintas excusas. Yo te voy a dar algunas de ellas y tú me contestas qué le dirías a esa persona o cómo procesas, cómo identificas esa excusa. ¿Listo? Yo no leo la Biblia. Es un ejemplo, ¿no? No van a sacar esto después, Don Eifer, a hacer memes con esto. Yo no leo la Biblia porque cuando la leo no la entiendo. Bueno, el no entender la Biblia precisamente es porque no la lees. Si tú has nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora en ti, bueno, ya tienes los recursos para entender la Biblia. Yo leía la Biblia cuando no conocía al Señor. Y la palabra dice que lo espiritual se debe escudriñar espiritualmente. Así que cuando éramos personas naturales, digámoslo así, cuando no teníamos una relación con Dios, no lo conocíamos, no habíamos nacido de nuevo,
pues leíamos la Biblia y no la entendíamos. Y claro, la gente se va a enloquecer porque es muy difícil entender algo que es espiritual desde el punto de vista natural. Entonces lo que yo le digo a la gente, si tú has nacido de nuevo, no necesitamos decirte leer la Biblia, a ti te nace leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la iluminación para entender la palabra que ya ha sido revelada. Así que no necesitas buscar una revelación nueva, sino va a la Escritura y Dios te va a revelar cosas para ti, para tu familia, o para la iglesia, o para lo que necesites. Y es ahí donde está el punto. Entonces, ¿por qué no la lees? Porque ahí tienes que mirar si has nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios mora en ti o no mora en ti. Cuando yo no tenía el Espíritu de Dios, pues no tenía ni idea. Lo puedo hacer desde un punto de vista intelectual. Por eso la gente enloquece. Sí, aquella idea de también otra excusa que he escuchado. Yo no leo la Biblia porque un tío de mi mamá la leía y después lo vimos con un costal al hombro y se volvió loco. Bueno, ¿qué pasó allí? ¿Desde qué punto de vista la leyó? Ahora, ¿se volvió loco por haberla leído o por un número de otras cosas en su vida que lo llevaron a la locura? Sí, pues digamos que yo soy loco porque he leído la Biblia y eso sí, dice que eso es locura para los que se salvan. De acuerdo. Así que la Biblia es algo extraordinario, o sea, es maravilloso. Y los argumentos que la gente pone pues son argumentos llenos de ignorancia realmente. Acercarnos a la palabra lo hacemos solamente si hemos nacido de nuevo. De acuerdo. Ahora, desde la parte intelectual también lo puedes hacer, ¿no? Y puedes discernir algunas cosas, pero no hay cambio ni transformación en la vida de uno. Entonces no son sino información. Bien. Vamos a entrar en algo un poco más, digamos, personal, más desde tu propio testimonio. ¿Cómo te conviertes tú en un estudiante de la Biblia? Bueno, antes de eso te pregunto, ¿tú te identificas como un estudiante de la Biblia o un maestro de la Biblia? Yo soy un estudiante de la Biblia. Yo me considero como un nerd, digámoslo así. Cuando me hacen preguntas, cuando la gente tiene inquietudes, eso me lleva a escudriñar y profundizar más de la palabra. Entonces, digamos que soy un Indiana Jones de este tema, ¿no? Me gusta ir, buscar, leer, escudriñar, estudiar, buscar, oír a otros acerca de los temas, y eso me generó pasión luego de una crisis que tuve, ¿no? Digamos, todos conocemos al Señor en un inicio, el primer amor, tenemos todo este tiempo, pero ninguno de nosotros nos bajamos de una vez a las Escrituras, ¿no? Sino que nos alimentamos de lo que nos van dando. Y con eso nos sostenemos. Pero luego va a llegar un momento en que tienes que decir, bueno, ¿de qué se trata la vida cristiana? O sea, es ir a la iglesia nomás, o sea, es ayudar en la iglesia. Creo que va más allá y es poder ir a las Escrituras y conocer a ese Dios maravilloso, pues que te trajo con un propósito. Entonces, cuando entiendes el propósito de Dios, empiezas a entrar ahí. Entonces, yo me considero más un estudiante de la Biblia. Me gusta estudiar, escudriñar, me gusta oír lo que otros piensan, lo que otros dicen. De hecho, los dos hemos tenido muchas charlas acerca de estos temas, acerca de lo que es el mundo hoy, qué dice la Biblia. Todo eso a mí me parece extraordinario. ¿Y qué me llevó a mí al estudio de la Biblia? El ver cómo mucha gente es engañada con enseñanzas que no son bíblicas, engañados con temas que no tienen nada que ver con la palabra, gente que fueron estafados, digámoslo así, que le robaron plata, que le llevaron un evangelio muy bajito, un evangelio muy light, un evangelio que no cambia ni transforma a nadie. Entonces eso generó en mí inquietudes, tanto que me metí a estudiar en un instituto bíblico. Estudié en ese instituto bíblico, ahí también fui engañado, ahí hay muchas cosas que no iban conforme a las Escrituras, y eso me llevó a entonces cada que me decían algo allá, yo tenía que ir y buscar si era verdad o no. Y pude evaluar y pude darme cuenta que si nosotros no escudriñamos las Escrituras, como dice la palabra, vamos a ser fácilmente engañados. Y más en estos tiempos, cuando hay gente que habla y habla y habla, y dice tantas cosas bonitas, pero que no tienen fundamento. Que pueden tener apariencia de piedad, apariencia de verdad, pero no son verdad. Me gustó mucho lo que dijiste de Indiana Jones, buscar tesoros en las Escrituras. Está llena de gemas eternas, están ahí, esperando simplemente ser reclamadas por cada uno de nosotros, atesoradas y vividas. Qué bonito que podamos tener esa pasión por la Biblia. Claro, ahora cuando te acercas a las Escrituras tienes que tener una actitud correcta. ¿En cuanto a qué?
En cuanto a que yo no vengo a las escrituras para decir que soy maestro y entonces que soy el chacho y que sé más que todo el mundo y entonces aquí todos tienen que venir a mí. No, hay cosas que la gente viene y me pregunta y no tengo ni idea. ¿Sí me entiendes? O sea, no entiende. Las escrituras las escudriñamos porque es una relación íntima que yo quiero tener con el Señor. El Señor revela cosas que después las puedo poner en una enseñanza, o las puedo poner en una reunión, las puedo poner en el culto. Eso es otra cosa. Pero no es para que tú digas, no, es que ya sigue la cuarta persona de la Trinidad. No existe. De acuerdo. Y qué importante es eso, Dani, porque yo veo en la iglesia muchas personas que han entendido esto. De hecho, ¿te acuerdas que cuando llegan al instituto lo primero que les decimos es que no eres el gran siervo, no vas a ser el gran hombre de Dios? No, eso no existe. Siervo inútil. Siervo inútil, porque eso es lo que dice la Escritura. Siervos inútiles somos. De acuerdo. Entonces nos consideramos, y yo me considero un siervo inútil. Y cuando hemos graduado gente, pues no les hemos graduado como el siervo inútil. De acuerdo. Bueno, yo estoy convencido que ya soy inútil, me falta ser siervo y ya quedo para graduarme. No, ahí va. Ahí voy. Ahí vamos. Bueno, quiero que entremos un poco más como en el detalle, en la dinámica de, bueno, estoy sentado frente al texto, ¿cómo me engancho? Paso 1, paso 2, paso 3, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, alguien que va a empezar a leer la Biblia apenas, ¿qué le sugieres tú? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? ¿Sacar tiempo? ¿Qué lugar escoger? Si eso es importante o si no. ¿Cuáles son tus observaciones? Sí, yo creo que lo primero tiene que haber un anhelo y un deseo de hacerlo, ¿cierto? Segundo, una disciplina. Tiene que haber disciplina. Cuando hablo de disciplina no estoy diciendo que tienes que leer 5 capítulos diarios y si no los lees entonces el Señor te va a reprender y no, nada de eso. Entonces tienes que tener la actitud correcta, acercarte a leer de la forma correcta. Bueno, aconsejamos los evangelios, ¿no? Dice que alguien dijo que la Biblia es como la aljera de Baldor. Las respuestas están al final. Entonces cuando empiezas a leer la parte del Nuevo Testamento, después vas a tener que ir al Nuevo Testamento y ver qué fue lo que pasó allí, por qué sucedieron las cosas. Empiezas en el Nuevo y vas al Antiguo y empiezas a entender qué pasó. Entonces, digamos que yo le digo a la gente, lean el contexto. Es muy importante que siempre lea el contexto. No leas versículos. No leas... bueno, hay una guía que se da y entonces dice, lee el Salmo 2, del versículo 1 al 3. Luego lee Proverbios 5 y luego lee Éxodo no sé qué y luego lee Mateo. Pues tú lees eso y es un sancocho, ¿no? O sea, no sirve porque no estás leyendo en el contexto. Coge Génesis, léelo completo. En 2, en 3, en 4, en 5 días. Coge un libro del Nuevo Testamento y léelo completo. Es la forma que yo considero. Por supuesto, es como pensemos en una película. Alguien está viendo una película o quiere ver una película, todo el mundo habla de tal película, la voy a ver. Entonces voy a empezar en el minuto 15 de la película y veo 2 segundos. Y el otro día voy al minuto 50 y 2 segundos. ¿Entendiste la película? No vas a entender nada. Te vas a quedar con la misma intriga. Entonces coger un versículo fuera de contexto, está bien el versículo del día y demás, no digo que no, pero si no lo pones dentro de toda la narrativa de la carta que estás leyendo o del pasaje que estás leyendo, no vas a entender. No vas a entender. Va a quedar, por eso se dan lo que es. Yo le he recomendado en algunas ocasiones a los jóvenes que dicen, me cuesta todos los días leer. A veces tengo días muy duros en donde madrugo, me voy a la universidad, después trabajo, después llego a la casa a hacer tareas. No pude leer la Biblia ese día. Entonces hemos acordado con muchos jóvenes, mira, es mejor que en la semana saques 1 hora en donde te sentaste sin interrupciones, sin celular, sin distracciones, estudias la Biblia, coges una carta de Pablo, coges un pasaje, le sacas el jugo, lo llevas a tu corazón y meditas en él. Eso es más valioso que haber leído 5 minutos aquí, 5 minutos allá, no entendí nada, salté de un pasaje a otro. ¿Qué piensas de ese tipo de enfoque? Sí, me parece bien. O sea, es importante que la gente entienda que no estamos leyendo el periódico del día, donde nos vamos a informar. Entonces yo cojo el periódico y leo lo que me interesa, me informo y ya. No, la Biblia es mucho más que eso. Entonces cuando yo profundizo las escrituras, voy a un texto, entonces leo un libro. Me interesa saber, porque si yo leo Juan y leo 5 capítulos y en un mes leo los otros 5, pues me perdí. Entonces la idea es que leas en el contexto. Si puedes hacerlo diario, lees un libro de estos en 2 días. No sé, sacar el tiempo para hacerlo es muy importante. Pero tiene que haber ese anhelo y esa pasión de hacerlo, ¿no? Como cuando un familiar te envía una carta. Tú no lees la carta de atrás para adelante ni nada de eso, sino lees del comienzo.
Bueno, así mismo debes hacerlo con las escrituras. Entonces, lo recomendable a los jóvenes es, tienes que tener disciplina, porque muchos han sido disciplinados en el estudio, muchos han sido profesionales estudiando hasta las 10, 11 de la noche, trabajan, estudian, pero cuando hablamos de las escrituras no hay tiempo. Entonces hay que sacar el tiempo, hay que buscar el momento, porque esto te cambia y te transforma la vida. Sí, escuché alguna vez a John Piper decir que al final de los tiempos, cuando estemos en la presencia de Dios, las redes sociales habrán servido para demostrar que si no orábamos, si no leíamos la Biblia, no era por falta de tiempo, sino por falta de voluntad, de afecto. Dedicamos tiempo a 1000 cosas, ¿por qué no podríamos dedicárselo a la palabra de Dios? Yo te digo que yo no miro redes casi, y a veces cuando las miro yo evalúo y digo, pierdo uno mucho tiempo mirando bobadas, mirando videos, mirando tweets, mirando likes de no sé qué. Entonces ese tiempo lo puedes invertir en las escrituras. De acuerdo. Hay un efecto curioso cuando una persona se dispone a leer la Biblia. Algo similar a lo que pasa cuando alguien se inscribe al gimnasio. Entonces pagó el primer mes, fue 2 días y después perdió la plata y después la frustración y la culpa. Algo similar pasa a veces con la Biblia. Jóvenes que vienen a un servicio, Dios les habla, quieren una transformación en su vida, entonces dicen, voy a leer la Biblia todos los días. Y empiezan y tienen 2, 3 días muy especiales de leer y después descuidan, no lo pueden volver a hacer. Empieza un ciclo como de culpa. Ya le fallé a Dios, ya no voy a poder. Ya. ¿Qué le dirías a estos jóvenes? No, yo lo animo y le digo, o sea, estás en un proceso, ¿no? O sea, todos hemos pasado esos procesos. O sea, la gente me da a mí, yo ya llevo 20, 25 años en el Evangelio. Y pues no todos los 25 años fue que yo nací ya, ¿no? Yo nací en el Evangelio, empecé a estudiar, lo que hice fue empezar a estudiar. Yo me convertí al Señor, al día siguiente fui a una reunión, al tercer día fui a una clase y no he parado desde ese tiempo. Pero hay momentos que no sé, es que se desmotiva, hay momentos difíciles, hay momentos de problemas, de angustias, hay momentos en que no está uno, y el Señor lo conoce, el Señor conoce tu corazón, sabe qué es lo que hay ahí. Lo que tienes que hacer es pasar el tiempo y volverlo a hacer. Entonces, los motivos, le digo, no te preocupes, Dios no te va a juzgar porque no leíste o no. Tienes que entender que esto es una relación personal con el Señor. Entonces nadie lo puede juzgar acerca de su relación con Él. Pero cuando tú tienes una relación personal con el Señor, van a haber momentos en que Dios te va a jalar y te va a llevar a las Escrituras. De acuerdo. Entonces no tienes que tener esa meta, no, es que el Señor es amor, Dios es amor. Y Dios no obliga a nadie. Son decisiones que nosotros tomamos de poder meter en mí. Dios no me cogió del cuello, ni me dio una palabra profética, ni nada de eso, sino que yo decidí. De acuerdo. Que la vida cristiana está llena de decisiones en donde tú decides. Entonces, si tú quieres ser un estudiante, leer las escrituras y como digo en la iglesia muchos, si quieres ser una oveja intelectual de la iglesia, que hay muchas ovejas intelectuales en la iglesia con mucho conocimiento, que saben demasiado. Pero aplícalo, que es lo más importante. Y dale a otros de lo que Dios te ha dado a ti. Muy de acuerdo. Yo quisiera compartirle a los jóvenes 4 preguntas que deberíamos hacernos antes de pararnos después de haber leído un pasaje de la Biblia. ¿Te sentaste, escogiste en la lectura donde ibas o donde vas a empezar? Leíste una porción. Antes de cerrar la Biblia, antes de pararte, pregúntate primero ¿de qué me está hablando? ¿Cuál es el tema? ¿De qué me está hablando? Porque uno a veces lee y no entendió nada y pasó y se fue y ya, pero leí la Biblia. No, ¿de qué me está hablando? Es lo primero. Segundo, ¿qué me revela del carácter de Dios, de la persona de Jesús? Que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios odia el pecado. ¿Qué me está hablando del carácter de Dios? Tercero, ¿qué me está hablando de mi carácter? Que soy perezoso, que soy lujurioso, que soy inconstante. ¿Qué me está hablando de mi carácter? Y por último, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Qué debo hacer hoy con lo que Dios me está hablando? ¿A quién debo perdonar? ¿A quién debo llamar? ¿Qué debo dejar de hacer o empezar a hacer en mi propia vida? ¿Agregarías algo a estas ideas prácticas de cómo estudiar? Creo que lo que enseñamos aprendiendo y aplicando, ¿no? No se trata de saber mucho, sino de aplicar todo, ¿no? Entonces, la mejor versión de la Biblia es la que uno pone por obra. En práctica. Entonces, cuando uno pone en práctica y pone por obra, pues esa versión es la que más va a llegar a la gente. No necesitamos coger la gente a bibliazos, sino que tenemos que demostrarles que Cristo vive en nosotros. Muy de acuerdo. Y eso se debe ver. Entonces, cuando tú lees las Escrituras, uno sabe quién lee la Escritura y quién no lee la Escritura.
Bueno, voy a cerrar con una ronda de preguntas rápidas, respuestas cortas y damos por concluida esta conversación. Ahora sí voy a bombardearte con preguntas. Bueno. Entonces tú me dices, ¿libro favorito de la Biblia? Todo, o sea, digamos que no puedo decirte un libro favorito porque sería como excluir los otros, ¿no? Uh-huh. Me gusta... lo que pasa es que he aprendido a leer en el contexto. Entonces, en el contexto digo, la Biblia es un solo libro. Ya. ¿Libro que más has leído o sección que más has leído de la Biblia? Romanos. Sabía que ibas a responder, sí. Romanos. Uno de los primeros versículos que te memorizaste. Dios es amor. Poderoso. ¿Libro que menos has leído de la Biblia? Algunos libros históricos como Profetas Menores que... Pues que no, digamos, no he llegado allá todavía a esa profundización. Leerlos los he leído, pero no los he estudiado, no los he escudriñado. Y hay libros que me interesan más que otros. Bien. ¿Sí? ¿Tu momento, tu lugar favorito para estudiar la Biblia? En mi oficina, cuando no hay nadie. De acuerdo. ¿Qué haces cuando no quieres estudiar la Biblia? No la estudio. Ya, sin tanto misterio. Sí, no hay lío. O sea, es que si no quiero, no quiero y ya, el Señor... conoce y el Señor sabe. Entonces es que a veces se hacen unas películas ahí medio raras. Entonces el hecho de que yo hoy no quise estudiar, no quise abrir las escrituras, no implica nada, no cambia mi carácter. De acuerdo. ¿Por qué? Porque ya el carácter, Dios ha formado el carácter durante todo este tiempo, ha formado el carácter de mi vida a través de las escrituras. De acuerdo. Entonces cuando nosotros hablamos de profundizar y leer las escrituras y escudriñar las escrituras, vamos más allá de solo una lectura de 5 minutos. Superficial, ¿no? Sí. Entonces, digamos que eso requiere tiempo. Y Dios, en el proceso que nosotros vamos llevando, el Señor nos da el tiempo para hacerlo. Muy bien. ¿De qué te está hablando Dios últimamente? Muchas cosas. O sea, contextualizar la Biblia con lo que estamos viviendo hoy en día. Ver cómo se están cumpliendo las profecías que Jesús dijo acerca de los últimos tiempos. Ver cómo la iglesia a veces está muy quieta en algunos temas de la sociedad, y ver una iglesia que a veces no ha entendido el propósito de Dios y para que Dios la puso en este mundo. Muy bien, Morix, gracias por acompañarnos en este tercer espacio. Qué rico poder conversar contigo. No, Dani, un abrazo, bendiciones, gracias por este tiempo. No es muy fácil para mí esto de estar hablando así, pero bueno, Dios da la oportunidad, espero que sea de bendición para muchos. Absolutamente, a todos los que nos han acompañado, gracias por conectarse, por charlar con nosotros. Déjennos preguntas, déjennos ideas para futuros temas y nos seguimos encontrando en esta conversación, en esto que hemos llamado Tercer Espacio. Dios los bendiga.